Si te enseño estas imágenes del Barça, del City y del Arsenal, parece que todos atacan igual, ¿verdad? No es casualidad, hay un sistema del que casi nadie habla, no aparece en las alineaciones, no sale en el 4-3-3 de la televisión, pero hoy te voy a enseñar cómo funciona el sistema oculto que domina el fútbol, y hoy lo vamos a analizar todo en la pizarra táctica. Vamos allá. Bien, familia, el sistema en cajas se forma de la siguiente forma. Tiene que haber, obviamente, un portero, pero además vamos a utilizar a 3 defensores. Luego más adelante veréis que estos 3 de atrás no tienen que ser precisamente todos defensores centrales. Puede ser un mediocentro, un interior, luego más adelante lo veremos. De esta forma, el sistema encaja parte de 2 mediocentros defensivos, un doble pivote que está en la base de la jugada. Así, en la parte alta de la caja estarán 2 mediapuntas barra interiores. Dependiendo de cómo sea la naturaleza del jugador que esté arriba, pues serán más interiores y otras veces serán más mediapuntas. Pero bueno, lo importante es la estructura. Por último, en la delantera estará un delantero centro junto con 2 delanteros de banda, o también lo podemos llamar extremos. De esta forma, familia, como estáis viendo aquí, en el centro del campo se forma una caja, y este es el sistema que no aparece en ninguna alineación. Sin embargo, todos los grandes de Europa lo utilizan. Así que en este vídeo vamos a saber por qué lo utilizan, por qué es tan efectivo, pero también cuál es su antídoto. Pero antes, déjame explicarte de dónde viene este sistema. Para ello nos tenemos que remontar hasta 1925. En esa época, los equipos de fútbol no utilizaban a 3 defensores, sino que utilizaban solamente a 2, es decir, 2 defensas centrales, 3 jugadores en el centro del campo y de esta forma utilizaban 5 delanteros. En lugar de que estos 2 fuesen mediapuntas, básicamente acompañaban al delantero centro por dentro y también, por supuesto, estaban los extremos. Este es el famoso 2-3-5 o también llamado el sistema en pirámide. Te preguntarás por qué se llama sistema en pirámide, y es justamente por su geometría. Si posicionamos correctamente este sistema, te puedes dar cuenta que si giramos la tablet, puedes ver automáticamente cómo desde el extremo hasta el portero se forma una pirámide invertida. La verdad es que en el mundo del fútbol no somos muy originales, pero lo interesante es saber cómo se pasó del sistema en pirámide al sistema en caja. Y aquí tenemos que hablar de 1925. La ley del fuera de juego cambió y esto revolucionó el fútbol. Bien, familia, imaginaos que este jugador va a recibir un pase de este otro. Antes de 1925, antes de que se modificase la regla, bastaba con que uno de los defensores se adelantase a este jugador para así dejarlo en fuera de juego. La regla lo que decía es que para que un futbolista estuviese habilitado tenía que haber entre él y la portería al menos 3 jugadores del equipo rival, es decir, los 2 defensores más el portero. De esta forma, con que uno se adelantase ya estaba en fuera de juego. Esto era bastante fácil, porque solamente un defensor podía tomar la decisión de dejar al delantero en fuera de juego. No tenía que coordinarse con el otro compañero, y por tanto era todo más fácil. Esto provocaba que muchos de los ataques terminasen anulados por fuera de juego, y por tanto había menos goles. La norma lo que hizo fue restar a un jugador. Ahora, cuando el número 7 realizase un pase al número 8, quedaba habilitado si al menos había 2 jugadores entre él y la portería, es decir, con un portero y un defensor, este futbolista ya estaba habilitado. Esta es una regla que conocemos más, es decir, actualmente para dejar en fuera de juego a tu rival, toda la línea defensiva tiene que adelantarse y por tanto este delantero tiene que estar justamente por delante de toda la defensa. Esto en 1925 fue una revolución. Muchos decían que el fútbol se iba a acabar y otros se evolucionaron para volver a reinar en el verde. Como ahora esta sincronización costaba más para adelantarse, y recordemos que en 1925 no había vídeos, no había apenas análisis táctico para estudiar a los rivales, pues lo que se hizo fue retrasar a un mediocentro, es decir, el jugador que estaba en el centro del campo se incrustó como tercer central. De esta forma, si posicionamos al equipo rival, podemos ver que la mayoría de equipos usaban la pirámide, es decir, la transición de la pirámide al sistema en caja duró muchos años, pero el primer equipo en revolucionar esto y empezar a utilizar el sistema en caja fue el Arsenal de Herbert Chapman. Cuando este jugador en el centro del campo se retrasaba como tercer defensor, estos 2 zagueros se abrían más a los costados. De esta forma, el objetivo ahora no era dejar en fuera de juego a los rivales, sino hacer emparejamientos. Los 2 centrales que antes estaban en los carriles interiores ahora ocupaban las bandas y defendían a los extremos del equipo rival. De esta forma, ahora este centrocampista que se había incrustado como
como central y va a estar batallando con el delantero centro del equipo rival. Los dos centrocampistas de los carriles interiores se quedarían con los interiores del equipo rival. Y fijaos cómo ahora se produce un emparejamiento hombre a hombre en cada posición del campo. El problema es que en el centro del campo, al retrasar a un jugador, pues se generaba un gran vacío. Si quitamos al equipo rival, lo vamos a ver con mucha más claridad. Fijaos cómo ahora, con la ausencia de un centrocampista, se genera un gran vacío en el centro del campo. De esta forma, lo que hizo Herbert Chapman fue centrar a los jugadores que estaban en este sector central y además también retrasó a los jugadores que estaban en los carriles interiores. De esta forma, ahora el centro del campo estaba más poblado y en definitiva mucho más cohesionado para así transitar de la defensa al centro del campo y finalmente a la delantera. Aquí tenemos que hablar de la WM de Herbert Chapman, pero también del sistema en caja. Si volvemos a girar la tablet, podemos ver que aquí se forma una W y en la línea defensiva se forma una M. Como os he dicho, no somos nada originales y este es el sistema WM de Herbert Chapman en el Arsenal. En los años 30 esto fue una revolución y el Arsenal consiguió muchísimos éxitos. Ya sabéis que cuando un equipo pone en práctica una táctica, esta crea una revolución siempre y cuando tenga éxitos deportivos, a excepción de la naranja mecánica, pero bueno, eso hablaremos en otro vídeo. Pero además, familia, lo más interesante es que en el centro del campo se formaba una caja. Esta caja y esta formación en definitiva ha vuelto 100 años después. Cuando hablamos de que el sistema en caja es una auténtica innovación, a día de hoy realmente estamos diciendo que este sistema en caja ha vuelto 100 años después. Y es que, como yo siempre digo, el fútbol es una constante evolución cíclica. Todo vuelve, pero con muchos matices y por tanto adaptado a los nuevos tiempos. Te cuento porque ahora los equipos de nuevo están utilizando este sistema. Vamos a hablar del City de Guardiola, del Barça de Hansi Flick. Todos los grandes de Europa lo están utilizando, pero tenemos que saber para qué se utiliza, qué beneficios tiene y también qué antídotos encuentra. Vamos a ello. Hoy en día los sistemas que más se utilizan es el 4-3-3, el 4-4-2 o el 4-2-3-1. Por eso cuando vemos partidos normalmente en las retransmisiones no vemos que en las alineaciones ponga el sistema en caja, pero está presente cuando los equipos tienen la posesión. A partir de los sistemas clásicos se puede llegar al sistema en caja, la WM de Herbert Chapman. Es decir, estamos llegando de un sistema clásico a nivel contemporáneo a un sistema de hace 100 años. ¿Cómo se hace ese viaje? ¿Cómo pasamos del 4-3-3 al sistema en caja? Pues presta mucha atención porque esto te va a estallar la cabeza. Uno de los primeros equipos que puso en práctica el sistema en caja fue el Manchester City de Pep Guardiola. Fijaos cómo en la temporada 22-23, donde ganaron la Champions, utilizaba a priori un sistema 4-3-3. Cuando veíamos los partidos de Guardiola, siempre en las retransmisiones veíamos el famoso 4-3-3, pero nunca nos dimos cuenta de que Guardiola jamás jugó así. Guardiola utilizó el sistema en caja y fue uno de los precursores a partir de 2020. En esta década, él puso de moda el sistema en caja, el que utilizó Herbert Chapman hace casi 100 años. El cómo lo hizo es una auténtica masterclass. Si te están gustando este tipo de vídeos, te pido que te suscribas y una vez que te has suscrito, vamos a explicarlo todo. Para formar el sistema en caja se puede hacer de muchas formas. En este caso, Guardiola lo que utilizaba era Jones Stones, es decir, cuando el City tenía el balón, este central se posicionaba junto con Rodri en el doble pivote y el City cerraba con línea de 3 con Kyle Walker, Rubén Díaz y en este caso a Kanji por el perfil zurdo. Fijaos cómo aquí se formaba automáticamente la caja. Tanto Kevin De Bruyne como Gundogan se iban a posiciones más adelantadas, muy cerquita del bueno de Erling Haaland. Por supuesto, en las bandas estaba Grealish y estaba Bernardo Silva, ampliando muchísimo el campo. El Arsenal de Arteta destrozó tácticamente al Real Madrid en la temporada 2024-2025 y lo hizo nuevamente con el sistema en caja. Como veis, familia, el Arsenal partía en un 4-3-3. Sin embargo, Mikel Arteta nunca jugó este sistema, sino que jugó el sistema en caja. Lo primero que hacía era adelantar a Declan Rice y a Odegaard para que así estuvieran muy cerquita de Mikel Merino. De esta forma, Thomas Partey se desplazaba al pivote por el sector diestro y en lugar de que fuese el central como lo hizo Guardiola en el City, ahora quien iba a acompañar a Thomas Partey en la base de la caja era el lateral izquierdo, actuando como falso lateral. De esta forma, Luis Kelly completaba la caja en el centro del campo y el Arsenal cerraba en una línea de 3. El patrón se repite, pero hemos visto hasta ahora los sistemas 4-3-3.
Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el 4-2-3-1 del Barcelona de Hansi Flick? En la temporada 24-25, el Barcelona de Hansi Flick revolucionó el mundo del fútbol. Además de ganar la Liga, estuvieron muy cerca de llegar a la final de la Champions. No llegaron porque el Inter utilizó el antídoto del sistema en caja, aunque del antídoto hablaremos más adelante en el vídeo. Pero ahora te voy a explicar cómo el Barça de Hansi Flick, el 4-2-3-1, llegó a formar el sistema en caja. Familia, como ya sabéis, Frenkie de Jong y Pedri completaban el doble pivote. Dani Olmo estaba entre líneas como media punta, en un 4-2-3-1 o en un 4-2-1-3, depende como lo queráis ver. Lo interesante es saber cómo el Barça llegaba a utilizar el sistema en caja. Hansi Flick no utilizaría los falsos laterales, tampoco metería un central en la base de la jugada. Esta vez era un extremo el que venía para formar la caja. Rafinha, que partía como extremo izquierdo, venía al carril interior. De esta forma, junto con Dani Olmo, completaban la punta de la caja. Ahora, quien iba a ocupar el carril zurdo era el bueno de Alejandro Balde. Y como veis, de nuevo, con Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Koundé cerrarían en una línea de 3. El sistema en caja no es estático, cada futbolista aporta su matiz. Por ejemplo, Jules Koundé no siempre se quedaba en esta línea de 3, sino que muchas veces subía para apoyar a Lamine Yamal. Estos son todos los matices que en unos segundos nos adentraremos para saber qué beneficios tiene utilizar este sistema y por qué a los equipos rivales les cuesta tanto defender la caja. Pero antes también te voy a enseñar cómo se puede llegar a formar el sistema en caja con el 4-4-2. Si por ejemplo nos quedamos con el Barcelona, aunque sí que es cierto que Hansi Flick nunca utilizó un 4-4-2, pero sí que nos va a servir para ilustrar este ejemplo. Es decir, imaginaos que el Barcelona utilizase un 4-4-2 con Rafinha y Lamine Yamal más como jugadores de banda. De esta forma podríamos ver lo siguiente, es decir, los centrocampistas de banda, en este caso Rafinha y Lamine Yamal, podrían centrar más su posición para completar la caja. De esta forma, el segunda punta, en este caso Dani Olmo, se abriría a una banda y ahora sería el otro lateral quien crease la amplitud. La caja ya estaría formada en un sistema simétrico. Ya os digo, esto el Barcelona nunca lo hizo, pero me ha servido para ilustrar este ejemplo. Como veis, los sistemas clásicos, el 4-3-3, el 4-4-2, el 4-2-3-1, se pueden llegar a la caja. Pero claro, la pregunta que te estarás haciendo es: ¿qué beneficio tiene utilizar este sistema? ¿Y por qué todos los grandes de Europa lo están usando? Para saber los beneficios de este sistema, vamos a poner el partido entre el Arsenal y el Real Madrid. Este partido refleja a la perfección los beneficios del sistema en caja, así que presta mucha atención. El Arsenal salía con David Raya en portería. De esta forma, William Saliba y Keyword estaban como pareja de centrales. Luis Kelly estaba como lateral izquierdo. Timber por derecha. De esta forma, Thomas Partey, Declan Rice y el bueno de Odegaard en el centro del campo, y así Bukayo Saka y Martinelli ocupaban las bandas. Terminando con la delantera, Mikel Merino estaría como delantero centro. El Real Madrid iba a utilizar un sistema 4-4-2, a priori 4 en el centro del campo y el Arsenal 3. Parece ser que la superioridad numérica iba a estar del lado de los de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el Arsenal de Mikel Arteta jugó con el sistema en caja y todo cambió. Te lo explico. Por parte del Real Madrid, Courtois estaría en la portería, Raúl Asencio y el bueno de Rüdiger como pareja de centrales, Valverde como lateral derecho y Álava como lateral izquierdo. Ahora, Luka Modric y Camavinga estarían en el doble pivote. De esta forma, Jude Bellingham estaría por izquierda y Rodrigo por derecha. Arriba, por supuesto, estaría Vinicius y Kylian Mbappé. Como estamos viendo, familia, el Arsenal se iba a enfrentar 3 contra 4 en el centro del campo. Sin embargo, el sistema en caja permite hacer lo siguiente. Como Luis Kelly se iba a posicionar en el doble pivote con Thomas Partey, Declan Rice y Odegaard adelantarían su posición y constantemente harían movimientos entre central y lateral, entre Rüdiger y Álava. Lo mismo haría Declan Rice. De esta forma, por un lado, el Real Madrid tenía que compactarse, es decir, Álava y Valverde se cerrarían más para que Declan Rice y Odegaard no recibiesen completamente solos. Lo bueno es que ahora tanto Martinelli y Bukayo Saka tenían más espacio por banda. Si por ejemplo Rodrigo y Bellingham defendían las bandas, en el centro del campo había ya superioridad numérica. Declan Rice, Odegaard, Luis Kelly y Partey se harían con el centro del campo ante Modric y Camavinga. Y por supuesto, la delantera, compuesta por Vinicius y Kylian Mbappé, también estaban en inferioridad numérica, puesto que si el balón estaba en esta parcela del campo, el Arsenal siempre tenía un futbolista libre ante los únicos dos delanteros del Real Madrid. Superioridad numérica en todas las líneas. Precisamente, familia, este sistema en caja lo que busca es eso. Como aquí había mucha superioridad numérica por parte del Arsenal, el Real Madrid tuvo que compactarse en el centro del campo, es decir,
decir, Bellingham y Rodrigo se quedarían más con Luis Kelly y Thomas Partey. De esta forma, tanto Modric como Camavinga estarían con Declan Rice y con Odegaard. Sin embargo, como veis, había una línea de pase directa para los extremos muy especialistas en el mano a mano, donde Bukayo Saka le dio un quebradero de cabeza al bueno de Álava y Valverde estaría con Martinelli. Como veis, aunque Vinicius y Kylian Mbappé presionasen, el Arsenal siempre rompía la presión porque tenían a uno más y automáticamente le daban el balón directamente a los extremos, donde aquí el sistema encaja lo que favorece es vaciar las bandas para que los extremos se la puedan jugar mano a mano. Pero también otro de los beneficios del sistema encaja es el rest defense. Te lo explico. Fijaos que cuando un equipo con un sistema en caja tiene el balón, automáticamente tiene hasta 5 jugadores por detrás de él. Es decir, en caso de pérdida, tienes al lateral izquierdo y al pivote defensivo atentos para interceptar el balón. Y además tienes también a 3 defensores, 2 centrales y normalmente un lateral más cerrado. De esta forma tienes a los jugadores ideales para controlar los contraataques del rival. Este sistema está dominando los años 20 del siglo XXI. Sin embargo, para todo sistema tiene su antídoto, y por ejemplo, el Barcelona de Hansi Flick lo sufrió en semifinales de Champions. Te lo cuento. En las semifinales de Champions, familia, Chesney estaría en la portería del Barcelona. De esta forma, Íñigo Martínez y Pau Cubarsí completarían la pareja de centrales. Ahora, Eric García estaría como lateral derecho en sustitución de Jules Koundé, Gerard Martín como lateral izquierdo. De esta forma, Frenkie de Jong y el bueno de Pedri estarían en el doble pivote. Ahora, Dani Olmo completaría la media punta. Así, Lamine Yamal y Rafinha estarían en las bandas, con Lewandowski como delantero centro. Más allá de que el Barcelona no contaba con todos los titulares, lo interesante es que nos centremos en el sistema táctico, para ver también cómo el Inter frenó el sistema en caja, ya que los equipos que tienen que defender una caja suelen utilizar un sistema muy similar a lo que utilizó el Inter de Inzaghi. Te lo explico. Sommer estaría en la portería. De esta forma, Bastoni estaría como central zurdo, Bisek como central diestro y Acerbi como líbero. Ahora Dumfries estaría como carrilero derecho y Di Marco como carrilero izquierdo. De esta forma, Nicolo Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan completarían el centro del campo, para que así Marcos Thuram y Lautaro Martínez estuvieran en la punta de ataque. Como veis, los equipos que tienen que enfrentar la caja, el sistema más efectivo es la línea de 5. Esto es debido a que los rivales pueden cubrir mejor los carriles interiores. Es decir, cuando se forma el sistema en caja en los equipos, en este caso el Barcelona utilizaba el lateral izquierdo como extremo y venía Rafinha por dentro, pues lo que ocurre es que cuando Dani Olmo o Rafinha van a atacar el espacio entre central y lateral, ya no pueden porque tienen a un central auxiliar muy pegados a ellos, y además Ferran Torres, en este caso que estaba como delantero, tenía a Acerbi. Es decir, como veis, se forma una pareja en cada posición del campo. El Barcelona solía atacar con 5 delanteros, es decir, los jugadores de banda, Lamine Yamal, en este caso Gerard Martín, y los jugadores de dentro, muy parecido al sistema en pirámide, aunque sí que es cierto que con 3 centrales, con Eric García apoyando un poquito más a Lamine Yamal, pero lo interesante era esta línea de 5. Esta es uno de los antídotos ante el sistema en caja. Los equipos se suelen replegar en un 5-3-2 o incluso muchas veces en un 5-4-1. De esta forma, estos dos pivotes están bien cerrados para tapar los carriles centrales y los jugadores de banda suelen tapar las líneas de pase por fuera, es decir, hacia los laterales o hacia los jugadores que vienen por dentro. Así, aunque dejas que el equipo que utiliza la caja tenga mucho control en su propio campo, una vez se instala en campo contrario, la cosa se pone más chunga. Es por ello que últimamente estamos viendo como muchos equipos atacan con la caja y los otros defienden con línea de 5. Pero claro, la pregunta que te estarás haciendo ahora es: ¿cuál es la siguiente evolución del fútbol? ¿Siempre se va a jugar con el sistema en caja o puede haber algo que lo cambie? Ahora estamos viendo cómo se están especializando. Por ejemplo, tenemos jugadores de banda como Lamine Yamal, que es un auténtico especialista en el 1 contra 1. La tendencia es especializar los sistemas. Sin embargo, esto podría estallar por los aires si se cambian las normas. Por ejemplo, la nueva norma del fuera de juego que podría cambiar, la famosa ley Wenger, y que justamente te lo cuento en este vídeo. Nosotros nos vemos en la próxima, familia.